Que el Señor me los bendiga, mis hermanos del tabernáculo. Una vez más, mis hermanos, es un gozo, es una alegría el poder saludarlos y el poder bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo. Y que la paz y la misericordia de Dios, mis hermanos, permanezca en sus hogares. Antes de compartir esta pequeña lección con ustedes, mis hermanos, me gustaría hacer una oración a nuestro Dios para que sea el Espíritu Santo quien venga y nos ministre en esta oportunidad. Padre bendito, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y tu amor y tu misericordia, Señor, es para siempre. Padre, en esta oportunidad, Señor, pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, en esta oportunidad, Señor, y que seas tú, Señor, quien nos dirija, Señor, quien nos enseñe, bendito Dios, Padre, a atesorar tu palabra, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, con tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, bendito Dios, Padre. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra, gloria y alabanza a tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, mis hermanos, en estas últimas semanas hemos estado enfocados en lo que es la oración. Hemos estado enfocados en exhortarnos y animarnos a nosotros mismos en desarrollar ese hábito de la oración, en la importancia de la oración, el por qué nosotros debemos de permanecer siempre cerca de nuestro Señor, el por qué nosotros debemos de siempre estar atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a mantenernos en comunión con Él. Y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una oración del rey David que él hizo en el Salmo 40, lo cual es un clamor de ayuda de parte de David para con Dios. Lea conmigo el Salmo 40. Vamos a leer los primeros dos versículos, versículo 1 y 2. Y dice de esta manera, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Como podemos ver, mis hermanos, David comienza este Salmo 40 proclamando que esperó con paciencia en el Señor. Y esta es una declaración muy frecuente entre el pueblo de Dios, pero muy difícil de llevar a la práctica en ocasiones. Porque si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, vamos a decir de que realmente nos hace falta la paciencia, de que muchos de nosotros no somos pacientes como deberíamos de ser. Algunos de nosotros somos menos pacientes que otros, pero de igual manera, todos y cada uno de nosotros, no solamente como cristianos, sino como personas en general, debemos de desarrollar este don o esta virtud que es la paciencia, porque es para nuestro propio beneficio. Porque todos los creyentes debemos de una manera sabia desarrollar esa disciplina de esperar pacientemente en el Señor. Pero como lo dije, es más fácil decirlo que llevarlo a cabo, porque no nos gusta esperar en realidad. Y cuando estamos hablando de esperar en el Señor, no solamente estoy hablando a esperar en unos cuantos días en Él, en esperar una semana en Él, en esperar un mes en Él, sino que en realidad muchas veces tenemos que esperar por mucho tiempo más largo, y eso es lo que significa esperar en el Señor. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos exhorta a nosotros como creyentes que debemos de ser personas pacientes. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 12, dice que nosotros como creyentes debemos de ser imitadores de aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Se da cuenta, hermano? Debemos de ser imitadores de aquellas personas
sabias, de aquellos hombres santos que por su fe y su paciencia heredaron las promesas. Y aquí en el caso de David, aunque el Señor no lo libró en el momento en que él habría querido, pero no por eso David dejó de confiar que Dios obraría a su favor. Por eso él esperó y no se desanimó, tal como debe hacer todo aquel que confía en el Señor. Porque si nosotros como creyentes declaramos que confiamos en el Señor, pues debemos de estar dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario. Porque, por ejemplo, en el caso de David, si usted conoce la historia, cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, para ungir a David como rey, David simplemente era un adolescente, posiblemente tendría 16 años, cuando el profeta lo ungió como el próximo rey de Israel. Pero esa promesa no se llevó a cabo inmediatamente. Tuvieron que pasar muchísimos años para que David pudiera ver el cumplimiento de esa promesa, que aproximadamente fueron como 16 años tal vez, que él tuvo que esperar y pasar por muchas pruebas y tribulaciones hasta que el momento llegó a su cumplimiento. Y no solamente podemos hablar de David, también tenemos el caso de Abraham. Cuando el Señor habló a Abraham de que saliera de su tierra y de su parentela y que él haría de él una nación grande y poderosa, Abraham simplemente tenía 75 años en esa oportunidad. Pero cuando el Señor cumplió la promesa de darle a su hijo Isaac, Abraham ya tenía 100 años de edad. Podemos ver de que ellos esperaron pacientemente en el Señor hasta que el Señor cumplió la promesa. Y posiblemente nosotros como creyentes estamos esperando en promesas grandiosas de parte de Dios. Y ya hemos esperado por varios años. Pues déjeme decirle, mis hermanos, no nos desanimemos, sigamos adelante, firmes, confiando en las promesas de Dios. Eso es lo que significa confiar pacientemente en el Señor. Como podemos ver en el versículo 1, David dice de que Dios ha oído su clamor. Y esto nos presenta la idea de cuando alguien inclina su oído para escuchar lo que la otra persona está diciendo. Y es que la seguridad o la confianza que nosotros tenemos de que le pertenecemos a Dios, de que somos de Dios, se fortalece cuando nos damos cuenta de que Él está atento a nuestras oraciones. Y David hace un recuento de todo lo que Dios ha hecho mientras Él ha esperado pacientemente. Primeramente, dice que Dios se volvió a David y escuchó su clamor. Y esto nos da una poderosa imagen sobre la presencia de Dios. Nos da la imagen de que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Porque muchas veces nosotros, estando en nuestra propia casa, llamamos a nuestra esposa o llamamos a nuestros hijos, estamos dando gritos y no nos escuchan. Y estamos en nuestra propia casa. Pero aquí en el caso de David, nos da la imagen de que no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa a dónde nos encontremos, podemos clamar al Señor y el Señor nos escucha inmediatamente. Y porque el Señor escuchó el clamor de David, también obró, lo levantó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y esto me da la imagen a mí, cuando menciona el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de que alguien que ha caído en un agujero, de que alguien ha caído en un agujero lleno de agua y de lodo y que se está hundiendo. Y entre más esta persona trata de salir de ese agujero, de ese lodo, más se está hundiendo. Es una situación desesperante en la cual la persona siente que va a perder la vida. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros quizás caemos en situaciones similares. Caemos en situaciones en las cuales
llegamos al punto de la desesperación porque no sabemos qué hacer. Posiblemente vino una aflicción a nuestra vida, vino un problema, una angustia a nuestra vida y parecía insignificante, pero poco a poco se fue haciendo tan grande que ahora no sabemos qué hacer. Hemos caído en la desesperación y la única solución es que Dios obre a favor nuestro. Sentimos que nos estamos hundiendo y que no hay nadie que nos pueda dar una mano para poder sacarnos de esa situación desesperante. Y de esa manera se sentía David, pero fue el Señor quien lo libró. Fue el Señor quien extendió su mano de poder para librarlo. Aquí en el caso de David, muchas personas ven una alusión a la muerte, mientras que otros dicen que se refiere a un tiempo en que David estuvo muy enfermo y necesitado de sanidad. Otros ven una posible referencia a Israel y a David como su líder, siendo oprimidos por sus enemigos por todas partes. En realidad no sabemos cuál era la situación concreta por la que estaba pasando David. Pero cualquiera que haya sido la situación, lo más importante es el resultado. Y el resultado fue de que Dios lo rescató, que Dios lo liberó, que Dios puso a David firme sobre sus pies y lo paró sobre una peña. Nos da la imagen de alguien que extiende su mano, que lo saca de ese lodo, que lo saca de ese pozo y lo coloca sobre una peña, lo coloca sobre una roca, sobre un lugar firme y seguro. Y esta promesa, mis hermanos, es también para el pueblo de Dios de la actualidad. Cuando nosotros estamos en una situación desesperante, cuando nosotros caemos en una situación en la cual sentimos que nos estamos hundiendo, que no le encontramos la salida, no encontramos la solución, podemos clamar el nombre del Señor Jesucristo y sabemos de que Él nos va a brindar esa ayuda, porque el Señor Jesucristo es nuestra roca eterna. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca de salvación. El Señor Jesucristo es ese fundamento firme y sólido en el cual nosotros como creyentes debemos de confiar. En medio de la agitación y en medio de todos los problemas que puedan venir a nuestra vida, Dios nos proporciona un fundamento sólido y el ancla que necesitamos todos los que invocamos su nombre. Por eso la importancia de invocar el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús, porque hay salud en el nombre de Jesús, porque hay salvación en el nombre de Jesús, porque hay sanidad en el nombre de Jesús, porque ese es un nombre poderoso, un nombre sobre todo nombre, porque la palabra dice de que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de clamar, de invocar el nombre del Señor. Cuando nosotros los cristianos recordamos las bondadosas acciones de Dios, vemos en Él a alguien siempre presente, a alguien que siempre está cerca de nosotros, a alguien que está siempre dispuestos a ayudarnos, siempre dispuestos a liberarnos, a alguien siempre dispuestos a extendernos su mano poderosa, una fuente de permanencia y estabilidad. Y esas obras de bondad de Dios deben de producir una respuesta de gratitud y alabanza en el pueblo de Dios. Nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, debemos de vivir unas vidas agradecidas a nuestro Señor. No solamente cuando el Señor hace una obra maravillosa en nuestras vidas. No, debemos de ser agradecidos tal vez por las cosas que nosotros consideramos más simples en la vida, como es simplemente despertar cada día y saber de que todavía estamos vivos, de que el Señor provea nuestro alimento diario, de que el Señor nos provea un refugio en nuestros hogares,
Amén. Debemos de vivir una vida siempre agradecida al Señor por todas las cosas buenas y maravillosas que Él nos brinda. Y la obra de Dios en la vida de los suyos fomenta una actitud de reverencia y alabanza a Él por su maravillosa manera de cuidar de nosotros. La palabra de Dios nos enseña de que Dios, como un Padre amoroso, Él espera de que nosotros acudamos a Él por su ayuda. Su palabra nos asegura de que Él cuida de nosotros y que Él desea lo mejor para nosotros. Entonces, mis hermanos, sabemos de que podemos confiar en el Señor. Sabemos de que debemos de esperar en Él. No importa el tiempo que tenga que pasar, pero nuestra actitud debe de ser de esperar pacientemente en el Señor. Y cuando confiamos pacientemente en el Señor, entonces nuestra confianza en Él se fortalece. Lea conmigo el versículo 3 y el 4 de este mismo Salmo 40. Dice de esta manera: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Podemos ver, mis hermanos, cuál fue la actitud de David después de que él fue liberado, después de que el Señor le brindó ayuda. La palabra de Dios dice de que él tuvo un cántico nuevo, una alabanza hacia el Señor en gratitud por lo que él había hecho. Podemos considerar este cántico nuevo como la exaltación a Dios por algo nuevo que Él ha hecho. Y nosotros también como creyentes debemos de esperar de que el Señor hará algo nuevo y algo bueno en nuestras vidas. Ya el año 2020 pasó, ahora estamos en un nuevo año y no importa cómo se vean las circunstancias, no importa qué es lo que los expertos estén diciendo, nosotros debemos de esperar algo nuevo y bueno para nuestras vidas. Y aunque las actividades de Dios a favor de los suyos hicieron que David lo alabara y le diera las gracias, esas acciones también reforzaron algunas razones concretas de que tanto él y todo el pueblo de Dios tuviera puesta su confianza o su seguridad en el Señor. Porque muchas personas vieron lo que Dios hizo a favor de David. Hubieron muchos testigos que vieron la mano poderosa sobre la vida de David. Y cuando alguien ha visto lo que Dios ha hecho y el resultado es un temor y un respeto solemne, entonces es muy natural que ponga toda su confianza en Él. Es igualmente importante que reflexionemos lo que significa temer a Dios. No se trata de que David tuviera una sensación negativa de temor a Dios. Todo lo contrario, al ver las poderosas obras de Dios, se desarrolló en él un respeto adecuado hacia el Señor, un respeto solemne ante sus caminos. Y no solamente de parte de David, sino del pueblo en general, porque ellos fueron testigos de todo lo que Dios había hecho en la vida de su líder. Y es que temer al Señor, mis hermanos, significa poner toda nuestra confianza en Él y considerar su voluntad como la mejor manera de vivir. En las Escrituras encontramos a muchos hombres como ejemplos que fueron temerosos de Dios. Podemos mencionar a Noé, podemos mencionar a Abraham, a Job, y en el Nuevo Testamento tenemos a Cornelio, el centurión, el cual dice la Biblia de que era un hombre temeroso a Dios. Y cuando nosotros también nos consideramos temerosos a Dios, estamos en una lista de ejemplos muy importantes en la Biblia. El versículo 4 lo expresa muy bien. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Los que andan por los caminos de Dios
son bendecidos y encuentran la verdadera vida abundante que el mundo busca. En vez de poner su confianza en las fuerzas humanas o en los dioses falsos, confían en los caminos del Señor. Porque en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba rodeado de naciones que adoraban dioses falsos. Y esos ídolos les ofrecían una falsa seguridad, una falsa esperanza de darles cosas como la lluvia para sus cultivos y la fertilidad para sus animales. Y de esa manera, muchas veces el pueblo de Dios era confundido y se iban detrás de esos dioses falsos y se alejaban de Dios, se alejaban de su Creador, se alejaban de su Rey y de su Señor, para confusión de ellos mismos. Y hoy en día, nosotros como cristianos, también enfrentamos dioses falsos que se presentan de otras maneras, pero que también tientan a la persona a poner su confianza en algo que no es el Señor, como las riquezas, la autosuficiencia, el poder político. Son solamente 3 ejemplos de las cosas que este mundo nos ofrece que pudieran apartarnos o alejarnos de Dios. Y quizás ustedes conocen a alguien que tal vez se fue tras las riquezas o se fue tras las famas, se fue tras el dinero y le dijo no al Señor. Y muchas veces estas personas podríamos decir de que sí alcanzan a tener riquezas, sí alcanzan a tener dinero, sí alcanzan a tener fama, pero la Biblia nos enseña de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final perderá su alma. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no nos dejemos de engañar. Debemos de seguir siempre los caminos del Señor. Debemos de confiar en su palabra. Debemos de confiar en sus promesas. Esperar en el Señor significa confiar en que Él escuchará y obrará con generosidad y poder a favor de su pueblo. La obra de su poder en nuestro tiempo de necesidad nos lleva a una confianza mayor y una seguridad en cuanto a vivir para Él. Por lo tanto, mis hermanos, acudamos a Dios. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro libertador. Y sus ojos y sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Sabemos de que en este mundo tendremos aflicciones. El Señor Jesucristo nos lo dijo. Y la mayoría de las personas pensamos que una vida sin problemas es preferible a una vida de luchas continuas, ¿verdad? A nadie les gustan los problemas, no nos gusta tener problemas. Por eso todos los días comenzamos con la esperanza de que las cosas saldrán mejor, de que las cosas irán o saldrán como nosotros queremos. Sin embargo, sabemos que la vida no es así, ni siquiera para nosotros los cristianos. Todos enfrentamos tiempos difíciles. Y en el caso de David, algunas de sus luchas se debieron a sus propias malas decisiones y otras a los ataques del enemigo. Y al igual que nosotros muchas veces también tomamos malas decisiones por las cuales debemos de pagar las consecuencias, por decirlo así, ¿verdad? Pero muchas otras veces es por causa del enemigo, porque él viene a atacarnos, porque él quiere desviarnos de los caminos del Señor. Quiere que nosotros perdamos esa confianza, que perdamos esa fe en el Señor.
y por eso vienen esos ataques. Son circunstancias ajenas a las nuestras, pero nosotros no vamos a sucumbir ante las artimañas del enemigo. Vamos a seguir firmes, vamos a seguir adelante, como en el caso de David. David constantemente, él pedía auxilio y ayuda al Señor. Y como vemos aquí en el Salmo 40, encontró en Dios a quien lo podía rescatar. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos de seguir el mismo ejemplo de David, de esperar pacientemente en el Señor y de confiar pacientemente en Él. No nos desanimemos, mis hermanos, sigamos adelante. Dios nos conoce y nos ama, y Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y vamos a hacer otra pequeña oración para despedirnos. Padre bendito, Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Te damos gracias por el consejo de tu divina palabra, Señor. Padre bendito, Señor, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor, a esperar pacientemente, como dice tu palabra, en ti, Señor, a confiar en tus promesas, Señor, a confiar en tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, de que tú eres fiel y verdadero, bendito Dios, Padre. Ayúdanos, bendito Dios eterno, Señor, a estar constantemente, Señor, en comunión contigo, bendito Dios, Padre, para que el enemigo, bendito Dios, Señor, no venga con sus artimañas y sus mentiras, Señor, Padre, a tratar de confundirnos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a mantenernos, Señor, firmes en esa roca, Señor, que eres tú, bendito Señor Jesús. Que tú eres esa roca de salvación, tú eres nuestra roca eterna, tú eres ese fundamento firme y sólido, Señor, en el cual nosotros podemos confiar, Señor. Gracias te doy, Señor, en este momento, Padre, y te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, y que tú fortalezcas la vida de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión. Amén.